Buenas tardes. Quisiera invitarles, si son tan amables, de ponerse de pie un momento más. Le invito a que levante sus manos al Señor y que podamos juntos decirle a Él: Señor, háblanos al corazón en esta hora, Señor. Aquí está nuestra vida rendida completamente a ti, Señor. Te hemos alabado, Señor, te hemos adorado, hemos derramado nuestro corazón a ti, Señor. Y tu presencia ha descendido en este lugar y has preparado nuestro corazón. Señor, yo te pido en estos momentos que la semilla de tu palabra caiga en buena tierra. Que caiga en tierra fértil y que esta tu palabra, Señor, produzca fruto abundante en su tiempo, Señor. Venimos en esta hora, Señor, a recibir del maná del cielo, el alimento del cielo, Señor. Tú has preparado mesa para tu pueblo, Señor, y venimos a alimentarnos, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, nutra nuestro espíritu. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Queremos conocerte más a ti, Señor, de una forma más profunda, de una forma más íntima, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender, Señor, las cosas que están establecidas en tu palabra, Señor. Quita toda distracción, Señor, y toda obra del enemigo que quiera levantarse contra la proclamación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, nos acogemos en estos momentos bajo tu cobertura, bajo tu poderosa mano, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Amén. Le invito a que tome su lugar y abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Vamos a continuar con la serie que llevamos, la identidad de la iglesia. Esta es la segunda parte que voy a dar del tema que inicié el domingo pasado, que se titula Lavados por Jesús. Lavados por Jesús, segunda parte. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y escuche lo que dice a continuación el final del versículo 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos han sido lavados con la sangre de Jesús? Todos sus pecados. Todos aquellos que reconocemos haber nacido de nuevo y manifestamos las respectivas evidencias de las cuales ya hablamos, debemos de tener la convicción o el convencimiento total y seguro y muy pleno en nuestro corazón de que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. No podemos continuar cargando con el peso de pecados de los cuales el Señor ya nos libró. Sin embargo, a través de los años me doy cuenta cómo algunos, por no tener una convicción clara
de lo que dice ahí Apocalipsis 1:5, que Jesús nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, siguen cargando con ese peso y esa culpa de pecados. Incluso algunos se sienten indignos y siguen escuchando la voz del enemigo que le dice: estás condenado, la sentencia no ha sido quitada de tu vida, y viven ahí agobiados, pensando y suponiendo que el Señor no les ha perdonado. ¿Cuántos sienten el perdón del Señor? Yo lo puedo sentir. Ese lavamiento de nuestros pecados por la sangre de Jesús, ya sabemos, fue un acto soberano de Dios, pero ese acto soberano de Dios fue para todo aquel que se arrepiente de todo corazón y de una forma genuina, porque no todos los que hacen la oración del pecador se arrepienten. Algunos vienen cuando hay un llamado y dicen: bueno, pues voy a hacer la oración porque lo están haciendo ahí. Pero realmente no hay un arrepentimiento genuino, y esto luego surge con el pasar del tiempo. Pero todos los que reconocemos haber sido lavados por la sangre de Jesús, caminamos en esa seguridad. Fue un acto que tiene que ver también, el ser lavados con la sangre de Jesús, fue un acto que tiene que ver también con su gracia y con su misericordia. Pablo dijo en Efesios 2:8, no lo tiene que buscar, nomás anótelo ahí. Él dijo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, decía Pablo, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y no es tampoco por obras, decía Pablo, para que nadie se gloríe. ¿Tú hiciste algo para ganar la salvación que tienes? ¿Tuviste que hacer alguna obra? ¿Tuviste que pagar algo? Nada. La recibimos como un regalo de Dios. Y siendo un regalo de Dios, entonces necesitamos disfrutarla, necesitamos creer que Él ya nos liberó de la maldición, de la condenación eterna. ¿Por qué seguir cargando con la culpa de pecados que Él ya quitó de nuestra vida? Y todo esto, la salvación, la redención, la justificación, la regeneración que experimentamos a través del nuevo nacimiento, nuestra conversión y la oportunidad que ahora tenemos de haber entrado en el proceso de santificación. Escuchen esto, hermanos, todo esto es parte de la herencia que Él nos ha regalado, y esa herencia de Dios que Él nos ha regalado es una herencia, dice la Biblia, que es incorruptible, es indestructible, es incontaminada, es decir, con nada se puede contaminar. Y esta herencia que Él nos regaló debe de producir en el corazón de los cristianos nacidos de nuevo, debe de producir seguridad. ¿Cuántos están seguros en Cristo? De tal forma que si estamos en una plena certidumbre y en una seguridad en Cristo, cuando venga nuestro momento de rendir cuentas, ¿sabían ustedes que vamos a rendir cuentas? Cuando venga nuestro momento de rendir cuentas, la pregunta es: ¿qué tan seguros estamos de que pasaremos la eternidad con Él? ¿Qué tan seguro estás? Yo les he dicho en otras ocasiones cómo me he encontrado con personas que le temen tanto a la muerte. ¿Usted le teme a la muerte? ¿Por qué no? ¿Sabe por qué hay quienes no tienen temor a morir? Porque hay una seguridad en Cristo. ¿Cuál es esa seguridad? De la herencia que Él nos regaló. Su salvación, su redención, la justificación, la renovación de nuestra mente, la regeneración de nuestra vida, nuestra conversión, el proceso de santificación en el que todos debemos de entrar. Eso nos da seguridad en Cristo. Así que si saliendo de este lugar te mueres,
Pues gloria a Dios. ¿Sí o no? Esa risita me sonó como risa de nervios. Mire la esperanza que debemos de tener los cristianos nacidos de nuevo. Abra su Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, por favor. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Cuando está escribiendo Pedro aquí esta carta, al referirse a los expatriados de la dispersión, se estaba refiriendo no solamente a los judíos que fueron echados de la nación de Israel. Esto estaba incluyendo estos expatriados que estaban dispersos. También se estaba refiriendo a los cristianos que habían nacido de nuevo, a los gentiles que se habían convertido a los caminos del Señor, pero que también habían sido dispersados. Es lo que se conoce en la Biblia como el Israel espiritual, que también fueron dispersos por todo el mundo. Entonces, cuando dice ahí, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, que fueron dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, elegidos. Estos elegidos se está refiriendo a todos aquellos que fueron seleccionados como una consecuencia del nuevo nacimiento. Para ellos es esta carta, a los elegidos. Según la presciencia de Dios, no es la presencia de Dios, según la presciencia, que significa el conocimiento que Dios tiene previo de todas las cosas. Él lo sabe todo. Y como Él lo sabe todo, porque Él es omnisciente, en la Biblia se le llama la presciencia de Dios. Dice, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, gracia y paz sea multiplicada. Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Aquí la palabra renacer es la palabra del griego anagenao, que tiene que ver con genes, y la traducción es volver a engendrar, volver a ser procreados. Cuando dice entonces, nos hizo renacer, se traduce, nos volvió a engendrar, nos volvió a crear, volvimos a nacer físicamente. ¿Físicamente o espiritualmente? Espiritualmente. Entonces, según su grande misericordia nos hizo renacer, volvimos a nacer, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4, para una herencia. ¿Qué hace usted si usted recibiera una herencia? ¿Qué hacía con ella? ¿La despilfarra? ¿La cuida y la disfruta? ¿Por qué? Porque es un patrimonio. En este caso, cuando volvimos a nacer, y a la herencia a la que yo me estoy refiriendo, que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con la regeneración, la justificación, es la herencia que Él nos regaló. Hay que cuidarla, hay que disfrutarla. Porque esa herencia, dice ahí el versículo 4, es incorruptible. La herencia de Dios no se puede corromper con nada. Usted no le puede decir al Señor, Señor, te voy a dar una buena cantidad y perdóname o regálame tu salvación por esto que te estoy dando. No, la herencia de Dios, la salvación no cuesta nada. Él nos la regaló por su gracia y por su misericordia.
Así es la herencia de Dios, es incorruptible. También dice que es incontaminada e inmarcesible, es decir, no se puede marchitar con nada. Y luego dice, reservada en los cielos, ¿para quién? ¿Para los que se andan deleitando con los deseos de la carne? Para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los nacidos de nuevo. Y esa herencia o ese patrimonio, escuchen esto, que está reservada en los cielos para nosotros, debe de ser la razón principal de nuestra esperanza. Porque si tú no tienes una esperanza basada en 1 de Pedro 1:4, pues yo no sé en qué estás basando tu esperanza. Esa herencia que el Señor nos regaló nos debe de fortalecer cada día y debemos de tener en nuestro corazón la esperanza de que un día, cuando Él lo decida, en su soberanía y en su presciencia, en el conocimiento previo que Él tiene de todas las cosas, Él nos llamará cuentas y está bien, Señor, voy a estar ahí rindiéndote cuentas y diciéndote, aquí está mi vida, Señor, rendida a ti. Sin embargo, para aquellos que no les ha sido revelada esta palabra, se preguntan, ¿para qué me sirve ser cristiano? ¿De qué sirve ser cristiano? Yo no sé si usted ha escuchado a algunos que dicen, no, yo no voy a la iglesia. A mí no me ha servido de nada ser cristiano. ¿De qué me ha servido guardarme de la contaminación del mundo? Mejor voy a gozar de la vida loca. Pues está bien, ve y goza de la vida loca. Nos vemos en el día final. Entonces dice Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos hizo renacer para una esperanza viva, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, versículo 5, para vosotros que sois guardados, protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pregunta, ¿qué tan seguros estamos de haber sido lavados por la sangre de Jesús? ¿Qué tan seguros estamos? Vamos a retomar algunos versículos que leímos la semana pasada para confirmar esta verdad. 1 Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. ¿Estamos ahí? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Déjeme decirle que a los injustos a los que se refiere Pablo son aquellos que por su rebelión e incredulidad no han sido justificados, pues ellos, los injustos, no tendrán la herencia a la que se refiere Pedro en los versículos que acabamos de leer. ¿Por qué no tendrán y disfrutarán de esa herencia? Por causa de su rebelión y por causa de su incredulidad. Porque no basta que una persona venga a la iglesia, hay que creer en Él, hay que confiar en Él, hay que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe usted que una de las causas por las que el pueblo de Israel, la primera generación que salieron con Moisés, no entraron a disfrutar de la herencia que Dios les dio? Les dijo, allá está la tierra prometida, ahí está su herencia, vayan y posean la tierra. Pero sabe, usted se pone a estudiar la historia del pueblo de Israel y una vez tras otra vez cayeron en rebelión y en incredulidad. Y la primera generación que salió de Egipto con Moisés no entraron a la tierra prometida. Como todo aquel en nuestros días que continúe en su incredulidad y en su rebelión, no tendrá parte con la herencia que nos espera a los elegidos. ¿Cómo la ven? Entonces dice Pablo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
Ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais. Espero que esta expresión en pasado, en tiempo pasado, lo puedas aplicar a tu vida. Esto era, porque ya no soy o ya no eres. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados con la sangre del Señor, ya habéis sido santificados, apartados del mundo, ya habéis sido hechos hijos de Dios, ya habéis sido justificados, librados de la condenación eterna y declarados juntos ante Dios por la obra redentora de Jesús. ¿Cuántos son de estos justificados? Muy pocos. Pensé que lo iban a decir todos. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos justificados habrá en esta tarde, en este lugar? Otro versículo que leímos ya ahí, Apocalipsis 1:4, confirmando esta verdad que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles 7 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Gracia y paz a vosotros del que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén, así sea. He aquí que Él vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Cantábamos hace un momento este versículo. Con gloria vendrás y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8 dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Cuántos lo están esperando? Los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Tito capítulo 3. Veamos otro versículo. Estamos ahí, Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad, lo bueno de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, pregunta, ¿quién fue la bondad de Dios que se manifestó a los hombres? Se llama Jesús. ¿Qué hizo Jesús por nosotros, por los hombres? Versículo 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por su compasión, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Ya lo dijimos, el nuevo nacimiento, que vino a lavar a todos nosotros de nuestros pecados con la sangre de Jesús. Y luego dice, por la renovación en el Espíritu, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En estos versículos hay una palabra que yo quiero resaltar, y es la palabra lavar. Leímos en 1 Corintios 6:11, ya habéis sido lavados. En Apocalipsis 1:5 leímos que Jesús nos amó y nos lavó con su sangre. En Tito 3:5 acabamos de leer que nos salvó por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Esta palabra lavar tiene dos significados diferentes. La misma palabra en el griego tiene dos diferentes traducciones. Número 1, la palabra lavar es louo, así como se oye louo del griego,
que es un verbo que significa bañar totalmente a una persona, como cuando alguien se bautiza. Bautizar significa sumergido totalmente. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia dice que hemos sido lavados por la sangre de Jesús, fuimos sumergidos totalmente en su sangre. Es la palabra louo, lavados. Tito 3:3 dice que éramos en otro tiempo insensatos, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nos sumergió, nos lavó totalmente en su sangre. Y ese lavamiento de nuestra vida en su sangre es precisamente parte de la herencia de la que estamos hablando. No hicimos nada, no pagamos nada, fue un costo gratuito. En el Antiguo Testamento se hacían ceremonias de lavamiento por causa de alguna contaminación que los convertía a los israelitas en inmundos. Esa contaminación, o ese lavamiento, mejor dicho, consistía en lavarse las manos, la cara y los pies. En el Nuevo Testamento, Jesús hizo ese lavamiento a través de su sangre por la contaminación del pecado que había en nuestras vidas. Éramos inmundos en otro tiempo, olíamos mal, estábamos sucios, pero el lavamiento que Jesús hizo a través de su sangre nos limpió por completo. Es decir, fuimos sumergidos completamente en la sangre de Jesús. Ese lavamiento se hizo también a través del mensaje del Evangelio. Cuando usted fue expuesto a la predicación de la palabra, la misma palabra produce fe en nosotros para creer en la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario para nosotros. Y dice la Biblia que también Él nos limpia a través de su palabra. En Efesios 5:25 dice la Biblia que Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, es decir, habiendo quitado toda contaminación de la iglesia en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, la otra palabra, lavar, una es louo, que ya lo dije, es sumergidos totalmente, y la otra palabra es nipto, así como se oye, N-I-P-T-O, nipto. Y nipto se traduce lavar solamente las manos, los pies y la cara. No significa sumergidos totalmente, ¿sí? Dice entonces ahí en Efesios 5:26 que en el lavamiento del agua por la palabra, el agua simboliza la palabra como el instrumento que viene a traer purificación a nuestra vida. ¿Cuántos la palabra les ha limpiado? Por eso es bueno que usted tenga su Biblia, es bueno que usted escudriñe la palabra, es bueno que usted medite en ella. Y no solamente meditar, escudriñarla, para que al momento en que estamos leyendo la palabra de Dios y resaltan versículos, los mismos versículos puedan venir a limpiar nuestra vida, nuestra alma, y podamos ir entendiendo de lo que se trata la vida cristiana. Entonces, en el lavamiento del agua por la palabra. Dijimos entonces que el agua simboliza la palabra. Y hay dos palabras del griego también que traducen diferente la palabra palabra, valga la redundancia. Palabra como logos y palabra como rema. Una es logos, otra es rema. Ponga mucha atención porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estar aprendiendo a continuación. La palabra logos significa aquella palabra que es hablada y que está aquí en papel, anotada en papel y tinta. Esa es palabra, logos, ¿sí? Aquí está en la Biblia, usted la puede leer ahí, ¿verdad? Pero la palabra rema significa que aquella palabra que nos fue hablada o que está escrita en la Biblia y nos es revelada, y viene iluminación con esa palabra, viene luz a nosotros a tal punto que esa palabra que está aquí, escrita en papel y tinta, la ponemos en práctica.
Entonces cuando podemos decir, esa palabra que estoy leyendo se hizo rema en mi vida, se hizo vida en mi propia vida. Le doy un ejemplo. Dice la Biblia en Marcos 16:15 que el Señor Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Cuántos han leído ese versículo? Marcos 16:15. Y ahí está, es palabra logos. Pero cuando usted va y predica el Evangelio a toda criatura, en ese momento se está convirtiendo en palabra rema, hasta que usted la puso en práctica. Es cuando esa palabra que está escrita, venimos a hacerla en nosotros vida. Entonces dice otro ejemplo, Isaías 43:25, dice el Señor, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Esa es la palabra logos que está escrita ahí, es una promesa de Dios. No me acordaré de tus pecados. La palabra rema es cuando desarrollamos en nosotros esa convicción de que efectivamente Él ha borrado nuestros pecados y empezamos a caminar en libertad y sin culpabilidad. Porque ya esa palabra, Isaías 43:25, se hizo vida en nosotros. De tal forma que cuando viene el enemigo a decirte, no, tú no has cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces tú puede venir a tu mente el versículo de Romanos 8:1, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Romanos 8:1, ahí está, y todos lo conocemos, y muchos pueden saber ese versículo de memoria. Pero cuando tú empiezas a andar en el Espíritu en lugar de andar en la carne, es porque Romanos 8:1 se vino a hacer vida en tu propia vida. Y todavía hay algunos que este versículo, Romanos 8:1, no ha venido a hacer vida en su propia vida, porque andan caminando no en el Espíritu, sino en la carne. Cuando creemos estas verdades, estas y muchas otras que están en la Escritura, viene una limpieza a nuestra vida motivada por la fe en lo que dice la palabra de Dios que Jesús hizo por nosotros. En el capítulo 13 del Evangelio de Juan, si lo va abriendo ahí, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, usted va a encontrar desde el capítulo 13 hasta el 17, usted va a encontrar a Jesús dedicado por completo a sus discípulos. Es decir, a partir del capítulo 13, Jesús se abstiene ya por completo de un ministerio público y se dedica a un ministerio privado, con el fin de comunicarle a sus seguidores el legado futuro que se disponía Jesús a dejarles a sus seguidores, no solamente a los 12, sino a todos los demás que le seguían. Y ahí en el capítulo 13 vemos a Jesús lavar los pies de sus discípulos, y en un acto literal que Jesús hizo, yo pude encontrar dos principios con un significado espiritual muy importante que vamos a estudiar. En primer lugar, el primer principio que yo encuentro ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, Jesús enseña que la verdadera grandeza del servicio radica en el amor a Dios y a la obra. Escuchen esto. La verdadera grandeza del servicio radica en el amor a Dios y a la obra, pero con un espíritu de humildad, no con soberbia, no con orgullo, no con autosuficiencia, como en el día de hoy lo están haciendo muchos que están detrás del púlpito, que se enorgullecen de sus logros humanos. No sé si usted conoce alguno. Que empiezan a hablarle a la gente en lugar de predicarle a la gente la sana doctrina, el verdadero evangelio, y escudriñar una y otra vez la palabra de Dios con el fin de que las verdades de Dios nos sean reveladas. Empiezan a hablar de su trayectoria ministerial, diciendo que han predicado aquí, han predicado allá. Algunos se autonombran o se califican obispos, otros apóstoles, doctores, profetas de las naciones.
Y piden ya al grado de pedirle a la gente como que les rinda pleitesía. Ya no más falta que digan, y a mi gloria. Bueno, es que ellos no conocen en qué consiste la verdadera grandeza del servicio. No lo conocen. Por eso hablan de sus logros. Por eso piden que la gente les sirva en lugar de ellos servir a la gente. La verdadera grandeza del servicio, y Jesús lo está plasmando ahí en el capítulo 13 de Juan, la verdadera grandeza de todo aquel que sirve en cualquier ministerio radica en el amor a Dios primeramente, en el amor a la obra, pero con un espíritu de humildad, nunca de orgullo. ¿Sí o no? Dice Lucas 22:24, no lo busque, habla más o menos de este mismo pasaje cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Pero la narración en Lucas 22:24 dice que antes de que Jesús empezara a lavar los pies de los discípulos, ellos estaban peleando y estaban discutiendo acerca de quién sería el más grande después de la partida de Jesús. Y yo me puedo imaginar ahí a Pedro diciéndole a Mateo, no, yo voy a ser el más grande ya después de que parta Jesús. Pero de pronto se quedan así como en shock cuando ven a Jesús tomar una toalla, un recipiente. Se quedan pasmados al ver que Jesús inclina su cuerpo y empieza a lavarles los pies polvorientos a cada uno de ellos. Mientras ellos andaban acá discutiendo, yo voy a ser el primero, porque a lo mejor Juan pudiera haber dicho, yo era el que me recostaba en el pecho del maestro, y a lo mejor Pedro pudo haber dicho en su ímpetu, pudo haber dicho, no, es que yo soy el más valiente de todos, y estaban ahí discutiendo cuando de pronto Jesús empieza a establecer este principio acerca de la grandeza del servicio, con humildad. Ahora, ese acto que hizo Jesús, según la sociedad de aquel tiempo, le correspondía solo a sirvientes de bajo rango. Y a esos sirvientes de muy bajo rango se les llamaba personas muy humildes, ¿verdad? Solamente ellos podían ir con alguien y lavarles los pies. Y los que tenían otro rango, no se dejaban lavar los pies. Entonces, el primer principio que Jesús enseña en el Evangelio de San Juan es la grandeza del servicio. Consiste amar a Dios, amar su obra, trabajar en su obra, pero con un espíritu de humildad. ¿Estamos de acuerdo? Así que cualquier persona que quiera servir en algún ministerio dentro de la iglesia, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Con orgullo? ¿Con autosuficiencia? Es que no sabes que estudié en el Instituto Bíblico fulano de tal. Estas son mis cartas credenciales. Mira, estudié para pastor, es más, tengo un diplomado en teología y estoy estudiando para un doctorado. A Dios no le importan los doctorados, ni los diplomados, ni nada. A Dios lo que le importa es un corazón manso y humilde. Nada más. Y el día de hoy hay tantos que sirven al Señor con tanto orgullo. Una ocasión llegó un predicador a nuestra congregación. Bueno, nosotros facilitamos el edificio ahí, él era uno de los predicadores invitados. Nos pidieron que si podíamos ir por ahí a recogerlo al aeropuerto. Para empezar, llegó en su avioneta privada. Es uno que tiene por ahí libros, si se lo menciona usted lo va a conocer y lo va a ubicar, pero no tiene caso. Entonces nos dicen, oye, ¿pueden encargarse de ir a recoger al siervo de Dios? Y así como que le hacen énfasis, ¿verdad? Está bien. Y un hermanito se le ocurre ir en su carro, un buen carro, pero un carro sencillo. Se ofendió el hombre porque fueron a recogerlo en un carro sencillo, como que quería que lo recogieran en limusina. Le puso una regañada al hermano.
¿qué no sabes quién soy yo? ¿Por qué viniste a recogerme en ese auto? Le dijo, discúlpeme hermano, pero pues no tengo otro, a mí me mandaron y yo obedecí, recibí instrucciones, pero si usted no quiere, pues consígase por ahí un taxi o a ver quién lo lleva. Finalmente se subió al auto, llegó a la congregación y cuando se para a predicar, ¿de qué creen que empezó a predicar? Del amor y la humildad entre los hermanos que se deben de tener. Qué hipocresía, qué falsedad. Y Jesús enseña aquí que la verdadera grandeza del servicio consiste en amar su obra, amarlo a Él, amar su obra, pero desarrollarla con un carácter manso y humilde. Número 2, el segundo principio que yo encuentro ahí es que acuérdense que Jesús estaba preparando a sus discípulos, ¿sí? Les iba a delegar ya la tarea, estaba a punto de ser crucificado. Y Él empieza a enseñarles que al ser Él crucificado en esa cruz y derramada su sangre en ese acto, ellos y todos aquellos que creyeran en Él serían lavados completamente de sus pecados una sola vez y para siempre. Y esto les estaba enseñando Jesús. Dice la Biblia en Hebreos 7:26, y abre su Biblia ahí en Hebreos 7:26 para confirmar que el sacrificio de Jesús, su muerte en la cruz del Calvario y el derramamiento de su sangre fue una sola vez y para siempre. Hebreos 7:26 dice, dele vuelta rápido ahí a su Biblia. Dice, porque tal sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, nos convenía que fuera santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que en el Antiguo Testamento el sacerdote, tanto el sacerdote como el pueblo, en sus constantes pecados que cometían todos los días, tenían que ofrecer sacrificio al Señor para la limpieza de sus pecados, además de una vez al año en el día de la expiación. Eso era lo que tenían que hacer los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero entonces el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, su derramamiento de sangre, nos lavó de nuestros pecados, y ese sacrificio Jesús lo ofreció una sola vez y fue para siempre. Este es el segundo principio que el Señor les está enseñando en este capítulo 13. Entonces, encontramos varias veces esta palabra lavar. Ya dijimos louo. ¿Qué significa louo? Sumergidos totalmente. Y la segunda palabra es nipto, que significa específicamente lavar las manos, los pies o la cara. Vayamos entonces ahí a Juan capítulo 13. Dele vuelta a su Biblia y vayamos a Juan 13. Juan capítulo 13, versículo 5. Dice ahí la Biblia, luego puso agua en un lebrillo y comenzó ¿a qué? A lavar. Aquí la palabra lavar es nipto. ¿Qué significa nipto? Lavar las manos, los pies y la cara. Yo quiero que vaya subrayando ahí. Comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Aquí la palabra lavar, ¿cuál es? Nipto, manos, cara y pies. Versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Volvemos a ver la palabra nipto, manos, pies y cara.
Jesús le respondió: si no te lavare las manos, los pies, la cara, no tendrás parte conmigo. 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora, ¿cuántos saben que pies, manos y cabeza son partes del cuerpo que ensuciamos y contaminamos de diferentes formas? Por ejemplo, ensuciamos nuestras manos haciendo señas obscenas. Hay que lavarlas. Estoy hablando en sentido espiritual. Hay que lavar las manos. Porque solamente el limpio de manos y el puro de corazón, dice la Biblia, verá al Señor. Hay que lavarnos las manos entonces. Hay que lavarnos los pies. Porque los pies los contaminamos cuando acudimos a lugares indebidos. O a lugares que no corresponden. Debemos lavar nuestros ojos constantemente cuando miramos o pensamos u oímos cosas que no debemos oír. Como aquellos que se quedan clavados hasta 3 horas en la televisión viendo cosas que no se deben de ver. Hay que lavar los ojos. Toda esta contaminación en la que luego caemos todos los días necesita ser lavada. Y aquí la palabra lavar es nipto, ¿sí? Lavar manos, pies y cara. Sigamos leyendo, Juan 13:10. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse. Pregunta: cuando Jesús dice el que está lavado no necesita sino lavarse, la primera palabra lavado, ¿cuál es? Nito o loúo. La primera palabra, cuando dice Jesús el que está lavado, es loúo. Es decir, el que ya está bañado totalmente en la sangre de Cristo. No necesita sino lavarse. Nipto, las manos, los pies, y ahí dice los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, y luego escuche lo que dice, aunque no todos. Yo quiero que más o menos haga un cuadro ahí en su mente. Estaban ahí los discípulos, los 12, ahí estaban. ¿Sí? Y a ellos les estaba enseñando y les estaba delegando esta responsabilidad. ¿Sí? Dice, aunque no todos, porque sabía, versículo 11, quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. ¿Quién era el que no estaba limpio totalmente? ¿Quién? Judas. ¿Sabe que hoy en día siguen habiendo Judas que no están limpios totalmente con la sangre de Jesús? ¿Qué tienen que hacer? Lavarse, sumergirse totalmente en la sangre de Jesús y experimentar el nuevo nacimiento. Déjeme parafrasear estos versículos. Podemos leer de la siguiente manera. Dice Jesús entonces, el que está bañado totalmente no necesita sino solamente lavarse los pies que ha ensuciado con el pecado. Pues está todo limpio, está totalmente libre de mezclas de impureza, aunque no todos, dice el Señor, refiriéndose a Judas, algunos de los Judas que hay por ahí. Porque Judas nunca nació de nuevo. Todos fueron limpios, los demás discípulos, pero no todos. Judas caminó con Jesús, escuchó los mensajes de Jesús, vio los milagros que Jesús hizo, pero escuchen, nunca se arrepintió, nunca le entregó su vida al Señor. El día de hoy, lamentablemente, sigue sucediendo lo mismo. Hay personas que tienen experiencias con el Señor, sobrenaturales en su soberanía, en la soberanía de Dios, y ni siquiera viendo, se arrepienten de sus pecados. Yo creo que hay personas dentro de las congregaciones que solamente vienen a convertirse en meros simpatizantes del Evangelio. Nunca quieren cambiar. Y ahí están. Nunca se arrepienten, no se convierten, por lo tanto nunca nacen de nuevo y como consecuencia nunca fueron lavados con la sangre del Cordero.
¿Ustedes creen que esa clase de personas se irán cuando venga Jesús? Lo dudo. Pero el que es nacido de nuevo está totalmente limpio, libre de impurezas, aunque esto no significa que ya no pecamos. ¿Alguien aquí ya no peca? Esto no significa que ya no pecamos, sino que ahora los pecados que cometemos a diario, lo único que necesitan hacerse es lavarse. Manos, pies, cara, ojos, oídos, palabras, pensamientos, etcétera. Dice la Biblia en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces dice Juan 15:3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Ahora, si usted es nacido de nuevo y comete un pecado, ¿qué es lo que debe de hacer? Lo hubo o nipto. Lavarse las manos, los pies. Ahora, si alguno respondiera, es que tenemos que volvernos a bañar completamente. Es como si dijeras, cometí un pecado, tengo que volver a nacer. ¿Cuántas veces naces tú físicamente? Una. ¿Cuántas veces entonces se nace de nuevo espiritualmente? Una sola vez. Yo he visto personas que de repente, yo conozco que ellos ya hicieron la oración y dijeron, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y luego llega otro predicador y hace el mismo llamado y ahí están, y ahí están. No necesitas acercarte una y otra vez cuando se hace un llamado. Porque si Jesús entró a tu corazón y le aceptaste como tu Señor y Salvador, fue una vez y para siempre. ¿Cuántas veces murió Jesús en la cruz? Una sola vez y fue para siempre. Por lo tanto, si tú consideras que eres nacido de nuevo y cometes un pecado, lo único que tienes que hacer es acercarte a Él y decirle, Señor, perdóname mis pecados, límpiame, y no volverlo a cometer. ¿Cuántas veces se recibe la salvación? Una sola vez. Sí, una sola vez. Ahora, todos estos argumentos bíblicos, usted y yo necesitamos conocerlos por causa y resultado de que Él nos hizo renacer, nacer de nuevo. Y entonces estas mismas evidencias nos capacitan para poder recibir la herencia de Dios. ¿Cuál es la herencia de Dios? Su salvación, su redención, su justificación, que fue gracias a su misericordia y gracias a su bondad. Eso significa haber sido lavados por la sangre de Jesús, una vez y para siempre. Primera de Pedro 1. Regresemos a ese versículo otra vez. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Dice ahí la Escritura, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no se destruye ni se echa a perder con nada. Esa es la herencia que tú y yo recibimos. Y la recibimos una sola vez y para siempre. No necesitas volver a orar y dame tu salvación, Señor, y dame tu salvación. Él ya lo hizo y lo hizo una sola vez. Y es una herencia incontaminada, inmarcesible. Así que usted y yo debemos de tener esa convicción en nuestro corazón, que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Hebreos 10:19. Dele vuelta ya a su Biblia. Hebreos 10:19. ¿Está aprendiendo? Muy bien. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, note usted cómo no le llama
gentiles, incrédulos, pecadores. ¿A quién le está hablando el autor de Hebreos? A los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los hijos de un mismo padre, que portan los mismos genes. Esta escritura, escuchen esto, esta escritura es solamente para los nacidos de nuevo. Entonces dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo. Es decir, el camino antiguo hacia el lugar santísimo era a través del sacrificio de animales. ¿Sí? Y solamente el sumo sacerdote o el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero ahora usted y yo tenemos un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es a través de su carne. Esto significa que ahora los creyentes nacidos de nuevo entramos en su presencia al reconocer que Jesús fue el Cordero inmolado y que ya no fue un animal como en el Antiguo Testamento. Jesús mismo fue la víctima del sacrificio. Él fue el que murió en la cruz, no fue María, no fue el arcángel Gabriel, no fue nadie, fue Jesús. Por eso Él es el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Y es a Él al que debemos de rendirle adoración, a Jesús solamente. Cuando Jesús gritó, estando ahí en la cruz, cuando Jesús gritó, consumado es, dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Sí lo ha leído por ahí en la Escritura? Es decir, esto tiene un significado muy importante. La salvación no podía ser de abajo hacia arriba. La salvación vino de Dios. Porque todo lo eterno y lo bueno de Dios siempre vendrá de arriba hacia abajo. Salvación nunca jamás vendrá de abajo hacia arriba, pues entonces la salvación tendría que ser por obras. Y los que no son nacidos de nuevo y no entienden y no les ha sido revelada esta palabra, no ha venido a ser rema en su vida, están haciendo obras tras obras tras obras, pensando que a través de las obras se ganarán la salvación. No es así, mis amados hermanos. Fue una sola vez y para siempre y a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Y fue de arriba hacia abajo. Nadie puede ser salvo por obras. Versículo 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos. ¿Cómo? Con un corazón orgulloso, soberbio, porque soy el gran ministro de Dios. Dice, acerquémonos con un corazón sincero, sin temor, sin inseguridad, porque ahora sabemos y tenemos la seguridad en Cristo que hemos sido lavados con su sangre, ya estamos totalmente limpios y esto nos hace estar seguros en Cristo. Por lo tanto, dice el autor de Hebreos, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre, con toda seguridad de fe, creyendo que Él ya nos lavó completamente. Y luego dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo está nuestro corazón? La pregunta es, ¿tu conciencia te remuerde? Y cuando hablo de remordimiento, es cuando la conciencia, la voz de nuestra conciencia nos está hablando ahí al corazón y nos está diciendo, andas en pecado, arrepiéntete. Entonces, cuando dice ahí, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Saben que la conciencia de los seres humanos es incorruptible también? No se puede corromper con nada. A tu conciencia no le puedes decir, te doy una lana y déjame hacer esto, ¿no? No. La conciencia te dice y te habla las cosas buenas y malas que estamos haciendo. Y cuando nuestra conciencia nos está hablando y nos está haciendo un llamado al arrepentimiento y a volver nuestros ojos a Dios, es mejor hacerlo. Porque tal vez nos ensuciamos o tal vez nos contaminamos. La pregunta es, si yo me contaminé, ¿necesito volverme a bañar en la sangre de Cristo? No.
Necesitamos solamente limpiar aquellas áreas que dañamos en nuestra vida y que nos separan de la presencia de Dios. No necesitamos lavarnos lo hubo, necesitamos aplicar, lavarnos nipto, aquella área. Si fueron tus ojos, si fueron tus pensamientos, si fueron tus acciones, límpialas delante del Señor. David dijo en el Salmo 51, ¿qué fue lo que hizo David? ¿Cuál fue el pecado más tremendo que hasta la fecha, hasta nuestros días, David cometió? Y hasta la fecha lo seguimos recordando. ¿Cuál fue? Adulterio. Y luego mató. Y luego echó mentiras. Y luego trató de justificarse. Y un pecado trae a otro pecado. Dice la Biblia que el que comete adulterio, ¿sí?, el que comete adulterio, su afrenta nunca le será borrada. Y la prueba está, ¿cuántos miles y miles de años hace que David cometió ese pecado y lo seguimos relacionando a David con el adulterio? Hermanos, estoy hablando a las cabezas de cada hogar, a los varones casados. Cuidémonos mucho, hermanos. Hoy como nunca, mis amados hermanos, necesitamos cuidarnos porque el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí la palabra devorar se traduce buscando a quien enredar en los placeres de este mundo. ¿Y sabe a quiénes enreda el enemigo principalmente? A los que se desconectan de Dios, a los que se desenchufan de Dios, a los que dicen, ay, mañana voy a orar, ay, mañana voy a leer la Biblia, ay, y viven una vida cristiana bien miserable. Y se desconectan de estar en la presencia de Dios, y entonces viene el enemigo y les pone las tentaciones, como la tentación que le puso la serpiente a Eva allá en el Génesis, y caen en los pecados. Por eso, hermanos, hay que agarrarnos de la mano de Dios, pero no hay que soltar a nuestra esposa. Agarra la mano de tu esposa, hermano, ¿sí? No tienes por qué andar poniendo tus ojos en ninguna otra mujer más que en la mujer que escogiste como tu esposa, y tú la escogiste. Porque si no, te pasará lo que a David, y la afrenta nunca te será borrada. En los 25 años que tengo conociendo al Señor, hermano, me he dado cuenta de cuántos ministros, pastores, músicos, servidores han caído en pecado de adulterio, y el día de hoy todavía se les sigue recordando y etiquetándolos como adúlteros. Qué tristeza, que Dios nos libre. Dijo David, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, ¿cuántos saben que Dios lo perdonó y que Dios lo limpió? Pero quedó marcado. Qué tristeza. Dice el Salmo 119:9 para los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir? Santiago 4:8 al 10 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor, y Él los exaltará cuando fuere el día.
Les invito a que se pongan de pie y quiero hacer un llamado en estos momentos. Y es un llamado muy importante y es aquí donde cada uno le da una respuesta al Señor a través del mensaje. Yo no conozco su vida, hermano. Yo no conozco su situación. Yo no conozco las luchas o los problemas que usted está viviendo actualmente. Pero es muy probable que algunos de los problemas o situaciones que usted está viviendo lo han llevado a ensuciar su mente, su corazón, su vida. Y usted está tal vez en una frialdad espiritual. Yo quiero invitarle a que venga aquí al frente, se acerque a la presencia del Señor y pueda decirle al Señor: lávame de mis pecados, ten misericordia de mí. ¿Habrá alguien? Venga aquí al frente con toda libertad. Es un tiempo en el que todos necesitamos ser movidos en nuestras convicciones y llamados al arrepentimiento, hermanos. No es un tiempo para estar jugando ya a la iglesia, no es un tiempo para estar jugando al cristiano. O cambiamos o cambiamos. ¿Sí? Les invito a que cierren sus ojos y con toda libertad, si usted es una de esas personas que usted necesita estar aquí, venga aquí al frente, con libertad hágalo. No lo hacemos para avergonzarlo, estamos haciendo un llamado a que usted responda. Si esta palabra que ha sido hablada para usted en esta hora está siendo vida en su propia vida, es importante darle una respuesta al Señor y poder decirle, como dijo David: borra mis rebeliones, perdóname de mis pecados, Señor. Gracias. Ríndele tu corazón al Señor. Todos de una o de otra manera necesitamos acercarnos a su presencia y clamar por su misericordia. Pedirle al Señor que borre nuestras rebeliones, que lave nuestra maldad, que nos limpie de todo pecado. Gracias, Señor. Si hay alguien más, venga, acérquese. Queremos orar por ustedes. Queremos que usted se acerque a la presencia del Señor y sea lavado. No sumergido totalmente en la sangre de Jesús, porque eso usted ya lo hizo alguna ocasión. Y Él borró sus pecados y le libró de la condenación eterna. Pero hay pecados que cometemos a diario. Mentimos, defraudamos, engañamos. Tantas cosas que luego vienen a nuestra vida. Este es un buen momento para decirle al Señor: Señor, límpianos y perdónanos de todo pecado y de toda maldad. Levanta tus manos, tú que estás ahí, y dile: Señor, aquí está nuestra vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguye en estos momentos nuestro corazón de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, Señor, y queremos estar preparados, Señor. Por lo tanto, Señor, queremos en esta hora rendir nuestro corazón a ti, Señor. Y pedirte, Señor, que conforme a tus misericordias sean borradas nuestras rebeliones. Lávanos, Señor. Ora al Señor en tus propias palabras. Y si hay cosas en tu corazón por las cuales tú sabes que debes pedirle perdón al Señor, este es el momento. Limpia mi corazón, Señor. Quita todo pecado que me aleja de ti, Señor. Quiero cada día, Señor, estar más cerca de ti, Señor. Y a través de tu palabra, Señor, tú dices: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo, purificad el corazón. Aquí estamos, Señor, humillados delante de ti, Señor. Te damos nuestro corazón, Señor. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Habla con Él y dile: Señor, aquí están nuestros pecados delante de ti. Dice tu palabra que eres fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Gracias, Señor.